El Evangelio de hoy es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, y nos relata los días siguientes a la pasión de Jesús y a su resurrección. Y nos dice que los discípulos estaban con las puertas cerradas por temor a los judíos. En este tiempo de pandemia, podríamos decir, los discípulos se quedaron en casa. Igual que nosotros, los discípulos se guardaron en su casa. Ellos por temor a que los judíos los persiguieran, como lo habían perseguido a Jesús. Nosotros por temor a la enfermedad, por temor al contagio, siguiendo las recomendaciones que nos hacen desde el Ministerio de Salud. Los discípulos y nosotros nos quedamos en casa. Y el Evangelio dice que se quedaron con las puertas cerradas en casa. Lo que estoy seguro que no tenían cerradas eran las puertas del corazón y las mentes. Tanto sus cabezas, sus mentes, como su corazón estaban abiertos. Abiertos a vivir la fe de otra manera, porque seguramente no podían ir, como siempre, al templo a rezar. Abiertos a vivir la presencia de Jesús de otra manera, porque el Señor ya no estaba físicamente con ellos. Estaba vivo, pero era otro modo de presencia. Abiertos a rezar juntos, a quedarse unidos como una pequeña comunidad de discípulos, seguramente alrededor de todos los mensajes y todo lo que habían recibido del Señor, y también con la esperanza de que esa promesa de que el Señor iba a resucitar se hiciese realidad. Las puertas de la casa estaban cerradas, pero seguro las puertas del corazón y las puertas de la mente las tenían muy abiertas. Por eso pudieron descubrir la nueva presencia de Jesús. Un Jesús nuevo, un Jesús resucitado que se acerca a ellos y en el hogar, dentro de esa casa, les dice: la paz esté con ustedes. Y les regala el don de la paz y les regala el don de la alegría. Hay uno de los discípulos que no cumplió la cuarentena, Tomás. Dice que Tomás no está en la casa cuando aparece Jesús. Y nos podríamos preguntar por qué Tomás no está en la casa. Yo pienso que Tomás no está en la casa primero, quizá porque está enojado. Está enojado con la situación. No tiene ganas de quedarse en casa. Está enojado porque los judíos lo mataron a Jesús. Y entonces, quizá hasta le costaba la convivencia con los discípulos. Y entonces rompe la cuarentena. También podríamos pensar que en realidad lo que le pasaba a Tomás es que estaba triste. La tristeza no es la falta de alegría. La tristeza es la falta de esperanza. Quizá Tomás no creía verdaderamente que Jesús iba a resucitar y pensó que todo estaba perdido. También, quizá lo que le pasaba a Tomás es que tenía nostalgia. A él le gustaba estar con Jesús físicamente. A él le gustaba estar con Jesús recorriendo caminos, comiendo con Él, durmiendo con Él, compartiendo momentos de risa, compartiendo los milagros del Señor. Y entonces añoraba a ese Señor con el que recorría caminos y no se podía acostumbrar a este nuevo modo que es la presencia de Jesús resucitado, como lo conocemos nosotros. Nosotros no conocemos al Señor físicamente, pero lo conocemos desde la fe y sabemos que Jesús está y lo experimentamos en nuestra propia vida más allá de las dificultades. Hoy Tomás se perdía la posibilidad de ver al Señor porque no se quedó en casa. Nosotros estamos invitados, casi obligados, a quedarnos en casa. Que ojalá, aunque las puertas de casa estén cerradas, seamos capaces de tener abiertas las mentes y abiertas las puertas del corazón, para descubrir que Jesús está entre nosotros, para descubrir a Jesús en los pequeños signos de vida,
para poder abrirnos a celebrar la fe en casa leyendo juntos la palabra, preparando en casa un altarcito, un lugar en el que podamos ponerle a Dios nuestras intenciones, un lugar en el que pongamos alguna imagen de algún santo del que somos devotos, un lugar en el que los chicos puedan dibujar alguna escena del Evangelio, en el que podamos poner la foto de un ser querido difunto. Un nuevo modo de celebrar la fe, rezar juntos el rosario, hacerlo como lo hacían nuestros abuelos, vivir de verdad la iglesia doméstica que nos proponía Juan Pablo II. Creo que hoy tenemos esa posibilidad. Lo importante es no cerrarnos, no decir como Tomás, yo estoy acostumbrado a ir a la iglesia y nada más. No decir como Tomás, yo prefiero otra cosa y ahora perdí la esperanza y estoy enojado, porque si nos bloqueamos seguramente va a ser difícil encontrarnos con el Señor resucitado. La primera lectura nos da una linda clave de lo que podemos hacer quedándonos en casa. Dice que los discípulos y todos los seguidores de Jesús vivían juntos y compartían los bienes y ponían todo en común. Qué lindo entonces que en este tiempo de pandemia, quedándonos en casa, un modo de vivir nuestra fe sea siendo solidarios, generosos. Hay hermosas y muchísimas muestras de verdad de que hay gente que está siendo solidaria, siendo buena, compartiendo con los demás. Y a ellos les damos muchísimas gracias. Y los animamos a que sigan colaborando, porque hay mucha gente que la está pasando mal, que se está quedando en casa, pero necesita de nuestra ayuda solidaria. Y la segunda clave de cómo quedarnos en casa la da la segunda lectura. La segunda lectura de la carta de San Pedro nos dice que el Señor nos regala una esperanza viva. Qué lindo, pensar la esperanza como una fuerza viva. El Papa Pablo VI una vez le escribió a los presos, nosotros nos sentimos un poco presos, nos sentimos un poco encerrados. Por eso las palabras del Papa Pablo VI, hace ya muchos años, a esos presos pueden a nosotros resultarnos muy actuales. Y dice así: una palabra que adquiere belleza y una fuerza solar es la esperanza. Tenemos que tenerla siempre en el corazón. Arrancar del alma la cadena de la desesperación. Dejar que el corazón se agrande y vuelva a encontrar los motivos de esperanza. Dejemos que el corazón se abra y encontremos motivos para seguir esperando. Y en el año 2007, el Papa Benedicto XVI, que cumplió años hace poquitos días, escribió una encíclica que se llama Salvados por la Esperanza. Y dice así: el presente, aunque sea fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifica el esfuerzo del camino. Nuestro presente es fatigoso, pero hay una meta. La meta es salir adelante como humanidad. La meta es que no seamos muchos los que nos contagiemos y los que nos enfermemos. La meta es que aprendamos a vivir de una manera mejor. La meta es que podamos descubrir que somos hermanos y que en la barca estamos juntos y remamos juntos para salir adelante. La meta es que vale la pena hacer el esfuerzo de quedarnos en casa para superar este tiempo difícil de pandemia. Por eso no podemos perder la esperanza. Por eso, igual que esos discípulos, nos quedamos en casa. No rompemos la cuarentena como Tomás y nos abrimos de corazón y de mente a vivir nuestra fe de manera doméstica, mirando la misa por tele, siguiendo las redes sociales de nuestras parroquias, siguiendo la catequesis como también la siguen los chicos cuando hacen el colegio, con las clases del colegio.
Un nuevo modo de vivir la fe, pero con estas dos claves, siendo solidarios y fraternos, como nos pide la primera lectura, y no dejando de lado lo que el Papa Francisco dice es el derecho fundamental de todo cristiano, la esperanza, que como decía Pablo VI, tiene una fuerza solar. Y como decía Benedicto, si tenemos una meta que vale la pena, no vamos a tener problema en seguir enfrentando las dificultades del presente. Seguiremos luchando, porque la meta de salir adelante y superar este tiempo de pandemia cada día está más cerca. Así que a quedarse en casa, a seguir juntos adelante y a vivir a Jesús resucitado, que seguramente está presente en nuestras familias. Y volvemos a tener este momentito de la comunión espiritual. Un nuevo modo también de tener a Jesús presente entre nosotros. Que no nos gane Tomás, el Tomás que tenemos adentro, que no, tiene nostalgia, él quiere volver al templo seguro y por eso andaba por las calles y se perdió a Jesús resucitado en casa. Que no nos gane el enojo de yo quiero ir a misa y no puedo. Que no nos gane la tristeza, que es la falta de esperanza y creer que el esfuerzo que estamos haciendo no vale la pena. Al contrario, aunque las puertas de casa estén cerradas, abrí el corazón, abrí la mente y encontrate ahora con el Señor en la Eucaristía. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y con todas mis fuerzas me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablábamos en el Evangelio de, más allá de que estén cerradas las puertas de casa, que no se cierren las puertas de la mente y las puertas del corazón, y que podamos descubrir un nuevo modo de ser iglesia, iglesia doméstica, iglesia en familia. Así como los chicos seguirán la catequesis según las disposiciones de cada parroquia, por las redes sociales, por los encuentros de catequesis, así como les digo que preparen un altar, que recen juntos en familia o cada uno, le propongo a los grandes que también podamos aprovechar este tiempo de pandemia para formarnos, para leer quizá cosas de la Iglesia que no hemos leído en otro tiempo y que no le prestamos atención. Y en esta ocasión les quiero proponer esta encíclica del Papa Benedicto XVI, que la escribió en noviembre del 2007, que se llama Salvados en Esperanza. Es un documento del Papa que habla especialmente sobre la esperanza. ¿Dónde lo pueden encontrar? Hay una página del Vaticano donde están todos los documentos con las traducciones oficiales, que es vatican.va. Ahí está todo. Bueno, ahí les propongo que busquen este documento del Papa Benedicto XVI, Salvados en Esperanza, y que nos alimente a seguir adelante en este tiempo de aislamiento social, pero viendo esa meta grande que es la que nos salva a todos. Un nuevo modo de vivir la Iglesia, un nuevo modo de vivir la fe, también formándonos con el magisterio de la Iglesia. Salvados en Esperanza, encíclica de Benedicto XVI, la pueden buscar en la página del Vaticano. Nos podemos ir en paz.